parte. Ujú. Bueno, quería contarles también, para cerrar un poquito ese tema de la vibración del corazón como una manera de, de dar uno de los recursos, digamos, hablando de la sensibilidad para dejarse atrapar por el mundo, de dejar abrir el corazón al mundo para contar una historia. Eh, Queríamos compartirles una propuesta, un poco como en el tono en el que darles un momento en su pregunta de cómo veían ese fragmento de puntos de vista de la explosión en Beirut del año pasado. Y es relacionada con un hecho un poco más reciente, que también, digamos, cautiva el corazón del mundo, y es el de la llegada del Perseverance, del rover de la NASA, a Marte. Hay una serie de elementos, seguramente ustedes lo vieron en todos los noticieros, lo han seguido, a quienes les llame la atención pues, el mundo del espacio y de los astronautas, ese tema de los astronautas y de la exploración del universo, lo habrán visto muy seguramente. Pero hay unos detalles alrededor de lo que sugiere como historia, como narración, como relato, de lo que yo me preguntaría de qué otras historias hay más allá de ese mundo Que vemos. que vemos y que no conocemos como humanidad, que escasamente lo estamos empezando a adentrarnos a través de un asunto tecnológico de la ciencia y de la NASA. Pero hay unos elementos en torno a la llegada del rover a Marte que queremos compartirles, que son detalles que quedan un poco como en el aire, que quedan como para pensar y que es una invitación a ustedes también de esos detalles, que es un aspecto fundamental a la hora de contar historia y tener en cuenta los detalles. Mm, y es, no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, ¿Quién sabe cómo se llama ese robot que subió a Marte? Yo no sé. Yo tampoco, pero Freddy nos va a contar, bueno, resulta, porque es parte de lo importante de descubrir en la historia las cosas chéveres y lo diferente, ¿sí? Porque todos vemos, todos nos dicen, ay, mira los árboles, qué bonito, pero el que quiere ahondar más tiene que ir a investigar porque ve mucho más allá de lo que ve el ojo. Entonces, para contar una historia hay que tener mucho, muy abierto todos los sentidos. ¿Cómo se llamaba la robot, Freddy? sí, resulta, Pilar, lo que estás diciendo es, claro, es lo que también conecta un poco con lo que decía hace un momento de uno que con la historia abriendo el corazón, permitiendo que el mundo también se abra para que el corazón de uno sea mucho más amplio y pueda recibirlo, pueda aceptarlo y pueda aceptar la diferencia en las historias de los otros. Eso uno marca esa línea cuando encuentra quién es uno como contador de una historia, encuentra que las historias de los otros son distintas a las historias de uno que vienen desde pequeñitos, desde el vientre de la madre hasta el fin de esas historias. Pero hay una gran riqueza del poder contar historias y es de compartir y hacer evidente esa diferencia de las historias a través de la diferencia del ser humano. Volviendo al tema de este de Robert, pues resulta, le contaba a Pilar que los astronautas, el grupo de astronautas que trabajó en la llegada del robot, decidió, no sé si ustedes recuerdan que es cierto, han habido unas fases anteriores con la llegada de otros momentos diferentes pues en el acercamiento del hombre a Marte, el Opportunity, el Curiosity, ahora el Perseverance, pero este robot en particular decidieron, y le dicen a ellos cuando se refieren, cuando les hacen entrevistas o están relatando cosas sobre científicas, asuntos técnicos sobre el robot, decidieron no nombrarlo en masculino, robot, ¿cierto? Como el robot. Digamos que podría ser la manera más comprensible pues en general. Pero cuando los astronautas y el grupo de técnicos habla del robot, se refiere a ella. Y, ¿cierto? No al robot, sino ni siquiera a la robot, como para decirlo pues, de alguna manera, sino dicen ella. Ella llegó, ella hizo, ella vio, y eso, como curiosidad, digamos, rompió con el paradigma de nombrar, de designar eh, todos estos asuntos técnicos de la llegada del hombre al espacio y el descubrimiento pues, de la exploración espacial en masculino.
y decidieron hacerlo en femenino. Pero hay un dato más curioso. Hay un dato más curioso y es el dato de, listo, ese es uno, pero hay otro dato muy importante y es el paracaídas o en lo que ella llega allí a Marte, ¿sí? Sí. Que hay un mensaje incógnito, ¿cómo le dicen? Un mensaje oculto y es muy bonito. ¿Y qué es eso que dice ese mensaje, Freddy? ¿Cómo es eso? Bueno, quiero recordarles que la llegada del rover, del Perseverance, de esta misión a Marte fue ahorita en febrero, el 18 de febrero, en horas de la tarde. Recordarles también, y quiero recordarles porque son detalles que aportan a la historia, son elementos de los que uno podría incluso hacer otras historias, que es un viaje, o fue un viaje de 480 millones de kilómetros que había empezado en julio del año pasado, y que eso hace todavía mucho más rica el relato de lo que sencillamente es sentarse como espectador a ver la llegada de un robot a un lugar desconocido. Pues resulta que cuando el rover aterriza, esto Ella, también, ella es desprendido, o mejor, cae por la acción de un sistema que tiene un paracaídas, que lo que hace, pues, evidentemente, es frenar la caída, hacerla, digamos, a una velocidad correcta para que pueda posarse sobre la Tierra. Y algunos investigadores les llaman ciberespías, si mal no estoy, que están, digamos, dando seguimiento, detectando detalles de qué suceden en las misiones espaciales cuando hay información, cuando se publica información sobre eso. Y es que descubren que en el paracaídas tiene unas franjas rojas y blancas, que a simple vista, digamos, para el espectador común, sencillamente sería, digamos, una decoración de un paracaídas. Pero no, los ciberespías descubrieron que hay allí, como dice Pilar, el lenguaje, perdón, la palabra correcta es encriptado, eh, guardado, secreto, en un código, en un lenguaje en clave. Hay un mensaje que los astronautas de la NASA, de Marte, decidieron acuñar, ¿cierto? Decidieron acoger. En inglés dice their might, mighty, their might, es decir, atrévete a cosas poderosas. Mm, esos pequeños detalles eh, enriquecen una historia. enriquecen una historia. Para mí, por ejemplo, un titular es, o sea, para una historia sería, ella, atrévete a lo poderoso. ¿Quién sabía de nosotros los que estamos acá en este taller que efectivamente la robot es ella y que efectivamente había un mensaje oculto en su caída a Marte que era atrévete a lo poderoso? ¿Alguien tenía ese contexto? No, Bueno, señora. ¿cómo no? Ah, Idea. queremos hacer énfasis ahí, pues porque efectivamente uno puede ver muchas historias, pero está en ese olfato de nosotros seguir investigando más. Ahí tenemos otros hechos más, Freddy. Sí, de hecho hay hay algunas cosas adicionales, un par de ellas que quiero destacar. Hay algunos detalles adicionales que, digamos, el público común, el espectador común, el receptor común de este tema de la llegada de esta misión a Marte desconoce, y me llama mucho la atención, y que creo como contador de historias, que también uno de esos mismos detalles que, como dice Pilar, en el ejercicio de investigar, de ir siempre un poco más allá y empezar a encontrar esos detalles que otros no ven en las cosas que pasan en la vida y que podrían ser susceptibles de ser contadas como historias, que llaman la atención. Y es, no sé, en esta misión, ellos instalaron en el robot 3 microchips. Es una información que, como les digo, es validada, es comprobable y está, pues, en información pública. Esos 3 microchips tienen una información, tienen 10.932.290 nombres de personas, que es como una manera de comunicarse con, darle a Oh, que entender. ella conozca nombres de Sí, personas. O sea, ahí podría estar Adriana, John Freddy, Pilar, Marlene, así, todos. sí, exacto. Mm. Y lo segundo, y ellos decidieron hacerle un homenaje al trabajo de los médicos durante la pandemia,
y el robot tiene un símbolo, una placa con la imagen que llaman el caduceo, que es un bastón, El de los médicos. el de los médicos, que es un bastón rodeado por una serpiente, que es un símbolo de la medicina en Estados Unidos. Entonces, como ven, aquí concluyendo, de una sola historia pueden salir historiecitas pequeñitas. Lo que hay que tener es el olfato y mirar qué más puedo escudriñar, y lo más importante, yo creo que ni siquiera es el olfato, es el cuestionarme siempre. Aquí pasando a otro tema, entonces pasemos, ¿cuál podría ser el contenido de esa historia? O al menos de tu propia historia. ¿Cómo podría ser eso, Freddy? Bueno, listo, ¿no? Lo primero es, ya resolviendo un poco el tema de quién soy yo, es por qué a mí, ¿cierto? ¿Por qué a mí? ¿Cuál es eh, la misión que tengo al contar esa historia? Les decía en un principio que uno no tiene que tener formación periodística para contar historias. A mí me gusta mucho recalcar en eso, porque cualquier persona, cualquier ser humano puede asumir ese compromiso, ese ejercicio de, de poder ir un poco más allá para contarle al mundo, compartirle, ¿cierto? Esos hechos, esos momentos, esas vidas ocultas que en muchos vale la pena que otros conozcan. Para eso hay que trazarse un plan. Eh, Muchas veces las historias surgen bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay una película, no la he visto, tengo que reconocerlo, tengo solamente la referencia, algunos medios internacionales hablaron de ella hace unas semanas. Hay una película reciente que se grabó a raíz del COVID-19. Ya hay una película. La película se llama COVID-23. Digamos un poco una transición entre lo real y lo ficticio, que por ejemplo un asunto como la pandemia del coronavirus generó en el ambiente del ser humano. Estábamos frente a una situación completamente desconocida para el ser humano. Generaba, digamos, ¿cierto? Como esa fricción entre lo real que era el aislamiento, que es más real que el aislamiento humano, que el propio aislamiento, realidad más contundente que es, versus esa incertidumbre de qué traerá la enfermedad o qué pasará con la humanidad. Eh, para los mismos científicos, digamos, estaba solamente, digamos, en el mundo de lo no imaginado. En, Aquí como el tema es cómo construir ese mensaje, yo creería que va muy alineado, Freddy, tú me corriges, con eso que queremos contar, con eso que tenemos en el corazón, con eso que cuando llegamos a una historia X o a un ser o a un sitio o sí, o sea, o a un entorno, ¿qué me llama la atención de ese entorno? Y eso dependerá de quién soy yo, que por eso lo mirábamos ahorita y les decíamos, bueno, a usted qué se le quedó de esos fragmentos que hicimos. Entonces aquí lo más primordial es, uno, pues concluyendo esta primera parte, pues conocernos muy bien, saber qué nos gusta, qué no nos gusta, mirar qué nos llama la atención y mirar qué podemos escribir de eso, del entorno, de una cosa, de mí, de mis gustos, en fin, pero darle como rienda suelta al sentir, algo así.